Buenas tardes a todos. Primero que todo, darles la bienvenida a todos los asistentes, a todas las personas que se inscribieron para esta actividad. Hoy vamos a tener dentro de nuestro ciclo de charlas webinar de Universidad Santo Tomás, tenemos esta actividad que la va a realizar la Facultad de Derecho, quien nos expondrá importancias de un juicio penal y trámites, ¿ya? Y nuestro expositor es don Jaime Camus, director de carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás La Serena, a quien le damos la bienvenida, ¿ya? Y también los dejo a todos invitados a que en el panel de control, a mano derecha, ustedes pueden hacer sus preguntas. En la parte donde dice preguntas hay un chat en el cual ustedes, a medida que avance la presentación, pueden ir escribiendo sus dudas para que nosotros podamos, bueno, yo las voy a leer y Jaime las va a ir respondiendo en forma inmediata, ¿ya? Adelante, Jaime. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y bienvenidos a todos a esta charla que me han pedido que les entregue porque hay interés en conocer un poco sobre el mundo del derecho penal, del derecho y sobre todo sobre la realidad que está envuelta en toda esta intriga del delito y cómo se va resolviendo por parte de la sociedad las distintas contingencias, muchas de las cuales tienen impacto social. De hecho, si ustedes pueden ver, hay una serie de casos que hoy día están siendo objeto de comentarios, la gente lo está siguiendo. Esto aparece en las noticias, hay algunos que han sido muy cuestionados en sus formas de término, y hay muchos que están todavía pendientes. El delito claramente es un tema que impacta a la sociedad, genera mucho daño, y por lo tanto lo que se hace normalmente es responder a este atentado a la convivencia social con el derecho penal. El derecho penal está establecido precisamente para responder en base a la última forma. Esto se denomina el derecho de última ratio. ¿Qué significa eso? Que es un derecho que es la herramienta que la sociedad, el Estado, se ha dado para poder responder a los más graves atentados a la convivencia. Y las hipótesis de atentados o situaciones donde la sociedad se ve en peligro, tanto es así que hoy día se habla de sociedad de riesgo, es muy variado. La verdad es que en todos los ámbitos de la vida existe la posibilidad de encontrarse, ¿no es cierto?, en una situación de gravedad y en que uno le pide, la ciudadanía le pide al Estado que responda. Normalmente se le pide que responda de la forma más grave, más vengativa posible. Pero la verdad es que el derecho ni el derecho penal tiene esa visión. El derecho penal está establecido como la última ratio, la última respuesta del Estado para poder generar cambio social. No se puede recurrir al derecho penal como una forma fácil, sencilla, de enfrentar los problemas sociales. Vende, la verdad, y uno ve con pena como muchos legisladores proponen sanciones, y ustedes se van a fijar que cada vez que ocurre un hecho grave, sacan una ley con nombre. Entonces, para cada situación que ha afectado a la sociedad, se responde rápidamente inventando alguna forma de agravar las sanciones, como si la gente supiera cuál es la sanción que está asociada a un delito cuando lo comete. Yo les aseguro de que
en general, hay algunos que son la excepción, pero en general, cuando un violador viola, no sabe cuál es la pena a la que se arriesga. Siempre está pensando en que se va a zafar. Cuando un ladrón roba, cuando un estafador estafa, cuando un homicida mata, no está teniendo en mente cuánto tiempo va a pasar en la cárcel por cometer ese delito. Por lo tanto, el derecho, un derecho en serio, lo que hace es intentar resolver los problemas sociales en la medida de la gravedad que tiene. Por eso, el derecho penal, como les decía, tiene algunos principios que son propios de esta rama del derecho. Primero, que es la mínima intervención. Esto significa que el derecho penal solo va a intervenir en ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes, es decir, a los valores, a los intereses sociales, solo cuando son afectados en forma grave debiera estar presente el derecho penal. ¿Sí? Normalmente se habla de derechos fundamentales, como cuáles. Sí, dime. Disculpa, te interrumpo. No estamos viendo la presentación en estos momentos. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Vieron Sí, la otra? ahí. ¿Esta la vieron? No, no se vio. ¿Esta tampoco la vieron? Ya, te lo muestro. Estas son algunas imágenes de juicios, casos que están hoy día vigentes en nuestro país. Está el caso de Nano Calderón, hay mucha gente que está siguiendo ese caso. Está el caso Ámbar en Villa Alemana. Está el caso del profesor Nivaldo, también de Villa Alemana. Está el caso en el sur de Antonia Barra, ¿no es cierto? Y tenemos un caso emblemático que fue el caso Penta, donde, y ustedes tienen que haber escuchado, a los imputados se les aplicó como sanción asistir a cursos de ética. Bueno, cuando les hablaba de que estamos en una sociedad de riesgo, estamos hablando de que en los distintos ámbitos de la vida existe la posibilidad de estar afectados por ataques graves. Y lo que tiene por objeto el derecho penal es precisamente proteger esos bienes jurídicos, que son los valores, que son las instituciones que el Estado nos provee para poder convivir en paz, para poder desarrollarnos como personas. Uno de los principales objetivos que tiene el derecho y en general el Estado debiera estar organizado para cumplir el bien común. Ese es el principal objeto del Estado, protegernos y asegurarnos ciertas condiciones para que como sociedad, es decir, como conjunto de ciudadanos, como conjunto de habitantes del país, pero también en forma individual, podamos desarrollarnos. Ese es el objetivo del Estado. Eso se denomina bien común. Y generar esas condiciones también supone impedir que se hagan atentados graves a la ciudadanía y a la convivencia. Lo que les estaba mostrando era cuáles son los principios propios del derecho penal. El de mínima intervención, que ya se los conté, el de subsidiariedad y el de última ratio. Todos apuntan a lo mismo, a utilizar una herramienta que va a significar privar a los ciudadanos de derechos cuando ellos han cometido alguna conducta que sea calificada como delito. Y precisamente estos atentados a la convivencia están tipificados, es decir, descritos en forma bien expresa y detallada en el Código Penal y una serie de otras leyes que han sido dictadas por el legislador, obviamente por el Congreso Nacional, para responder a distintas vulneraciones. Por ejemplo, la ley de drogas, el delito de drogas no está en el Código Penal, está en una ley especial. Y así hay una serie
leyes fuera del Código Penal que van estableciendo estas conductas prohibidas. Yo sé que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo me toca a mí esto? La ley 20.084, que es la que estableció la responsabilidad penal adolescente, generó un cambio en cómo se miraba los actos cometidos por menores de 18 años. Ustedes saben que siendo mayor de 18 años, uno es mayor de edad y es plenamente responsable por sus actos. Y por lo tanto, todo el Código Penal, todas las leyes, todas las tipificaciones, todas las sanciones se aplican íntegramente. Pero cuando uno tiene menos de 18 años, puede ser entendido que tiene menor conocimiento de los hechos, menor convicción de qué es lo que está bien, de lo que está mal, menor experiencia en la vida, y por lo tanto esa responsabilidad se disminuye. En nuestra ley, entonces, en nuestro derecho, la responsabilidad penal distingue básicamente estas tres etapas. Para los que tienen 14 y 15 años, es decir, entre 14 y menos de 16, entre los que tienen 16 y 17 años, es decir, más de 15 y menos de 18, y los que tienen 18 o más, 18 años cumplidos o más. Como les dije, respecto de los que tienen más de 18 años, se aplica el Código Penal íntegramente sin ninguna restricción. La diferencia está básicamente en que a los menores entre 16 y 17 años, las penas la forma de cumplir es distinta porque se cumple en establecimientos separados de los mayores de edad, en principio. ¿Ah? Eso tiene mil excepciones, pero en general uno debería pensar de que es en establecimientos para menores. Y la pena máxima a la que pueden ser condenados estos jóvenes entre 16 y 17 años, o sea, que tengan 17 años cumplidos, es de 10 años. En cambio, a los que cumplen 14 y hasta antes que cumplan 16, la pena máxima a la cual pueden ser condenados es de 5 años, privados de libertad. Ojo. Pero en condiciones distintas. ¿Ah? No, en principio, no debieran ir a la cárcel. Los de 14 a 15 años no van a ir nunca. Y aquí tenemos algunos casos excepcionales en que eso podría pasar. Pero pensemos en que estos van a recintos propios de Sename. Ahora, ¿cuáles son los delitos que más se cometen en Chile? Discúlpame, Jaime, antes que empecemos con eso, que justo llegó una pregunta respecto a lo que estabas hablando. Nos pregunta Natalia, dice, hola, buenas tardes. Se ha hablado de la posibilidad de bajar la responsabilidad penal. ¿Usted cree que sería factible en Chile? Mira, yo creo que no. Y todos estos intentos de hacer más responsable a las personas por sus actos siempre son, a mi juicio, ojo, para la galería. O sea, ya se bajó a 14 años. Yo creo que en nuestra cultura es muy difícil que eso ocurra. No creo que estén los votos para bajarse a responsabilidad menos de 14 años. Hay países que sí que tienen responsabilidad para ciertos delitos casi sin toque. O sea, un niño de 5 años podría ser sometido a un juzgamiento como adulto incluso. Pero no, yo creo que en Chile eso no debiera tener acogida. ¿Sí? Hoy día esta ley fue bastante discutida. 14 años es una edad límite y de hecho hay una serie de delitos que no se les aplica, tienen un tope máximo de 5 años. Las faltas, por ejemplo, no responden en justicia penal de las faltas, van a familia. Y siempre detrás de una persona que es menor de edad, es decir, menor de 18 años, están los padres. Y ojo que a muchos se les olvida eso, ¿eh? Cuando un joven comete algún ilícito,
que afecta a terceros, quienes debieran responder por lo menos económicamente son los papás. O sea, le van a ir a tocar la puerta y le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Su hijo anduvo metido en esta embarrada, la demanda le llega a usted. Así que, ojo con ese tema. Creo que no hay lugar hoy día para reducir responsabilidades en materia de edad, donde normalmente hay demandas en subir las penas. ¿Ah? Entonces ya no bastan las penas del infierno, faltan más penas. Yo creo que personalmente la solución no va por ahí, no va en subir las penas, son otras conductas las que hay que tomar. Es que respecto a eso mismo, también Sí. nos preguntan, ¿pero esto es porque no hay disponibilidad de cárceles? No, no hay disponibilidad de voluntades, yo creo. Cada vez que se llenan las cárceles, sale alguna iniciativa para sacar gente, incluso condenada, de las cárceles. O sea, hoy día, con el tema de la pandemia, muchas personas que estaban condenadas y cumpliendo privados de libertad, salieron. Entonces, ¿y por qué? Porque la realidad dentro de las cárceles es bastante terrible. Yo no sé si los que están viendo esta presentación han visto algunos programas donde a, a niños, a jóvenes menores, los hacen, bueno, obviamente que han cometido alguna infracción, los hacen presenciar la realidad que se vive en la cárcel. Esos programas son en Estados Unidos. Lo que ven allá, multiplíquenlo por 10 en términos de cuál es el impacto y cuál es la sensación o la vivencia de una experiencia en la cárcel. Y eso ya han mejorado muchísimo, pero igual el estar privado de libertad en las condiciones en que se está acá, de verdad yo les recomiendo que lo piensen 20 veces antes de cometer alguna situación que los pudiera llevar a esta experiencia. Y ojo, que en nuestra experiencia también y en nuestra legislación hay una especie de perdón para la primera vez. ¿Sí? La primera vez podría ser que uno comete un delito, podría ser más o menos barata. Pero la segunda es absolutamente cara. Así que ojo con eso, no quemen estas oportunidades, hay que ser súper responsables. Y muchas conductas son delitos. La diferencia está en la decisión de perseguirlos, pero de que se comete una infracción, se comete, y en algún minuto el Ministerio Público, y lo vamos a ver, podría decidir avanzar en esa línea. Bueno, quería mostrarle cuáles son los delitos que más se cometen en Chile, según el Ministerio Público. Esto es un análisis del año 2017, pero no debiera variar demasiado, las realidades no han cambiado mucho, salvo ahora en pandemia, en que se han visto afectados algunos números, pero en general lo que más hay en Chile son robos, o sea, delitos contra la propiedad. Robos violentos, es decir, aquellos en que se utiliza la violencia contra las personas o se ejerce fuerza para romper alguna cosa, esos son robos y están en esta línea. Los primeros son no violentos, es decir, se robó algo sin ejercer esta violencia. Los hurtos, en que tampoco se ejerció la violencia, esto es, el hurto es básicamente hacerlo a escondidas sin que nadie se cuenta. ¿Ah? La víctima se da cuenta después. Los robos no violentos, es decir, con fuerza, son la mayor parte de los que entran a una casa, rompen las puertas, se meten y se van. Ese es un robo no violento. Los robos que tienen algún grado de violencia es un 7%, este es un 15%. La mayor parte, entonces, son delitos contra la propiedad. Después tenemos delitos contra la libertad o la intimidad, lesiones, no buenos para pelear los chilenos, otros delitos, faltas, económicos y los delitos sexuales estaban acá.
16% de, perdón, 1,6% de los delitos están asociados a nuestro registro de delitos. Cuasi delitos, 1,2. Normalmente, los cuasi delitos, hay varios tipos de cuasi delitos, pero lo más frecuente es conducir en estado de ebriedad. ¿Sí? Ese es un cuasi delito. Sin causar daño, ¿eh? Esto es, después tenemos ley de tránsito aquí arriba, pero cuasi delitos hay una base, son delitos que se cometen por torpeza, ¿ya? Homicidios, un 0,1%, y delitos funcionarios, menos que eso, un 0,1%. Y Jaime, respecto a Sí. esto, mira, nos llega una pregunta, dice, ¿considera usted que las condiciones actuales, las cárceles chilenas, efectivamente es posible la reinserción de ladrones, traficantes, etcétera, o de diferentes delitos? A ver, mira, Gendarmería tiene dos funciones. Una es resguardar, cuidar a las personas privadas de libertad. Y la segunda tiene que ver con el intentar reinsertarlos. Con el personal que tiene Gendarmería y las condiciones que tienen, están casi absolutamente dedicados a la custodia, a evitar que las personas se evadan o que se agredan entre ellas o que cometan otros delitos entre ellos, dentro del recinto de Gendarmería, es decir, en las cárceles. Pero también tienen actividades de reinserción, tienen escuelas, tienen varios talleres, tienen trabajos en los cuales las personas pueden inscribirse. Pero mira, yo estoy en La Serena, yo soy director acá en La Serena y por varios años fui defensor regional. El defensor regional es la persona que está a cargo de la defensa penal en una región. Y yo tuve 10 años en esa pega, y de hecho partimos acá en la cuarta región, la región de Coquimbo, con la reforma procesal penal. Y me tocó ver el cambio de recinto penitenciario. Había una cárcel donde en una pieza, que era la cárcel de La Serena, en una pieza de 3x3 habían 9 personas. ¿Cómo? Y más personas a veces. 9 personas. Es decir, habían 2 literas con piso hacia arriba. Luego se hizo un cambio con la reforma en que se construyeron cárceles nuevas y se concesionaron las cárceles. Y se construyeron varias en el país. Y ahí hay 2 tipos de celda. La más común es de 3 personas. Por lo tanto, las condiciones cambiaron absolutamente. Pero el interés de las personas en intentar reinsertarse es mínimo. ¿Han mejorado las condiciones de estructura? ¿Han mejorado las condiciones de Gendarmería? Pero yo veía talleres de panadería, metálicos, o sea, para hacer estructuras metálicas, en que estaban parados. O sea, la gente no tiene mayor interés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien es cierto, la población tiene ciertas condiciones que están mejoradas, no hay demasiado interés en perfeccionarse, en tratar de salir de ahí. En la defensa que me tocó hacer durante años, yo conversaba con algunos imputados, jóvenes cabros, 17, 18 años, y trataba de hacerlos pensar en qué pasaba con este tema, qué es lo que estaban haciendo de su vida, y más de alguno me contestó: yo nací para delinquir. Esa era la respuesta. Yo nací para esto. Entonces, claro, y por eso digo yo que el tema penal no puede ser la herramienta para sacar
a estos jóvenes de esa realidad. Esta realidad del delito comienza cuando tienen 3 años, en un contexto de violencia. Respuesta, en teoría sí, pero va a depender mucho de la voluntad de las personas que estén en esa situación y también de las realidades de algunas cárceles. No todas tienen las condiciones que tiene, por lo menos tenía en esa época, la cárcel de acá de Guachaloluma en La Serena. Perfecto. Como todo, uno es responsable de sus actos. Así Bien, es. les iba a comentar cuáles son los años. Ya les conté un poquitito, voy a entrar rápidamente a lo que es el procedimiento, pero quiero poner esto en contexto. ¿Cuáles son los años que una persona debiera cumplir? Porque estos son promedio de las penas concedidas, es decir, ya se hizo el juicio y la persona se le condenó a cierto tipo de pena. En el caso de robo con violencia, el promedio, sin ninguna circunstancia acogida, es decir, no hay agravantes ni atenuantes, sin ninguna, el promedio es que se vaya para adentro 4,8 años. Si es la primera vez, puede tener algún beneficio, pero si no es la primera vez que lo comete, va a tener que cumplir estos 4,8 años. En el caso de los robos por sorpresa, 498 días, esto es un poco más de un año y medio. Tráfico de drogas, 4,9 años. En los homicidios, 5,6 años. En las lesiones, simplemente graves, es decir, no lo dejaste inválido, pero sí está imposibilitado de realizar sus acciones, su vida normal por más de 90 días, 548 días, esto es un año y medio, y lesiones menos graves, 141 días. En el caso de las violaciones, ¿cómo se distribuyen las penas? ¿Sí? Estos son los días de privación de libertad, estos son los casos y esto es el porcentaje. En el caso de violaciones, las penas se mueven básicamente entre 1096 días. ¿Cuánto es eso? Como 3 años. 1826 días, 3651 días. Estos son 10 años por violaciones. Pero hay algunos que tienen penas muchísimo más altas, 15 años, por delitos de violaciones. Y cadena perpetua, 1. Y bueno, referente a esto, a las cantidades de, en el fondo, del tema de los delitos, nos llega una pregunta de Catalina. Dice, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no puede haber pena de muerte en delitos graves como homicidio múltiple o casos más graves? Sí, a ver, la pena de muerte es una sanción que está condenada por organismos internacionales. ¿Sí? Hay pactos internacionales que acordaron, y estos están firmados por Chile, que no se puede imponer pena de muerte y que los estados que la tienen debieran eliminarla. ¿Por qué? Porque a ver, toda pena tiene que tener un sentido, hay un objetivo para establecer sanciones. Y la pena no puede ser una venganza. Uno no puede responderle al delincuente de modo que esto signifique desahogar nuestra rabia. ¿Sí? La sociedad tiene que establecer ciertos valores y uno de esos es el valor a la vida. Y la vida no puede ser, si uno la valora de verdad, el Estado no puede estar habilitado para quitar la vida. ¿Sí? Entonces, es un juego de valores, de ideas, pero se basan básicamente en una idea de justicia
en que se establece una jerarquía, no de principios, pero sí de valores, en que el valor de la vida está protegido como bien supremo. Y el Estado no está habilitado para eso. Ahora, ojo, Chile abolió la pena de muerte, pero las penas privativas de libertad han ido aumentando. Hoy día tenemos la cadena perpetua efectiva, son 40 años. Imagínense a alguien que cometió un delito a los 25 años, va a salir a los 65 años de la cárcel. El problema no está ahí. El problema está en cómo nos hacemos cargo de vivir en paz y de evitar los delitos, y que las personas que cometieron un delito así puedan volver a ser valiosas para la sociedad. Porque tenemos como cultura esto de que somos desechables, y el que la embarró ya fuera, y lo expulsamos. Y si lo podemos expulsar efectiva y permanentemente lo hacemos. No va por ahí la línea del derecho penal. Si bien es cierto, esta es la última herramienta que el Estado tiene para reprimir las conductas no deseadas, eso también tiene un límite. ¿Sí? Y la pena de muerte existe en Chile. Existe en Chile para el delito de traición en tiempo de guerra. Ahí sí, una persona puede, si es condenada por un tribunal militar de tiempo de guerra, podría llegar a ser condenada a esa pena, pero el resto de las sanciones, la máxima que nosotros tenemos, por ejemplo, para el parricidio, que es el delito más grave, junto con el femicidio, creo que básicamente son los delitos más graves, la pena puede llegar a 40 años. Y respecto a eso mismo, que respecto a este tema nos llega otra pregunta de Fernando, y dice, a una persona que se le brindan beneficios, si vuelve a delinquir, ¿se le pueden otorgar nuevamente beneficios? Y dice, según usted, ¿se le deben dar beneficios a casos graves como el de Hugo Bustamante? Mira, como les decía, nuestra legislación establece como una tarjeta amarilla previa a la roja. Cuando el delito es muy grave, uno se va directo a la roja y te vas para adentro y tenés que cumplir y no hay beneficios. Pero cuando el delito y el delincuente tiene ciertas características, existe la posibilidad, existe la confianza del Estado en términos que te da una segunda chance y te da beneficios. Como por ejemplo, que no cumplas efectivamente con cárcel, sino que cumplas sometiéndote a una supervigilancia de gendarmería. ¿Sí? Ahora, el caso ¿cuál es el que me mencionaste? El caso de Hugo Bustamante. Sí, el caso Hugo Bustamante claramente es un error del sistema, porque él, creo yo, que no cumplía con todos los requisitos para haber obtenido la libertad vigilada. No lo cumplía. No estoy de acuerdo con que delitos de ese tipo salgan con tanta facilidad. O sea, yo creo, pero ahí ya estamos hablando de qué es lo que debiera decir la ley, o cómo debieran operar las comisiones de libertad vigilada, que son las que están cuestionadas hoy día, donde está incluso una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Valparaíso, que presidía esa comisión. Creo que estuvo mal dada, ahí claramente hay un error, y la posibilidad de que se le den beneficios a personas que comitan delitos graves no está presente. En el caso de él, estuvo, si mal no recuerdo, como 15 años, ¿no?
no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, o 7 años, no me acuerdo. 7 años. 7, ¿no? Claro, o sea, en una pena de 20, no cumplió la mitad de la pena. Entonces, ahí hay un error, claramente. Esa persona no debería estar estado libre. Y para obtener beneficios se necesita tener claridad de que esa persona no va a volver a ser un peligro para la sociedad. Y por eso que Gendarmería hace informes previos al análisis que hacen estas comisiones. Y cuando no se hacen bien o cuando no los toman en cuenta, pasan estas cosas. Pero ahí yo creo que es error humano. Es claramente error humano. Perfecto. Y en relación también a eso nos pregunta Deyanira, entonces las personas privadas de libertad, para que puedan tener beneficios, ¿depende del delito? Sí, depende del delito. Vamos a ver inmediatamente eso. Okay. No nos va a dar para meternos en las medidas, porque quiero que vayamos luego a ver cómo se tramita esto y para que cuando tengamos una noticia, nuestros jóvenes entiendan un poco de qué se trata y qué es lo que viene y si está bien o está mal. Solo les quiero mostrar cuáles son las tasas, las comunas con mayor tasa de denuncias, es decir, donde la gente va y reclama porque están siendo objeto de delitos. Lejos Santiago, sigue Providencia, San Miguel, Estación Central, Independencia, Vitacura, Ñuñoa, Recoleta, El Quisco, o sea, todo esto es Santiago. El Quisco, La Cisterna. La media del país, es decir, el promedio, es 2.701 casos anuales. Esas son donde se denuncia, pero donde se detiene, Santiago primero, Providencia segundo, San Miguel, Cerrillos, Estación Central, Concepción, Huechuraba, Calama, Iquique, La Reina y la media del país son 634. Es decir, no hay, salvo estas primeras que están acá, no hay necesariamente una respuesta a a los requerimientos de la población, porque en muchas comunas donde tenemos altos niveles de denuncia, ni siquiera aparecen acá en niveles de detención. Así que, ojo, esto demuestra de que está hecho por personas y es ahí donde está el problema. Bien, penas. Nuestro sistema establece estos tipos de penas para que se ubiquen. Normalmente se habla de presidio, que es... Normalmente van a escuchar presidio. Presidio, inhabilitación, y el presidio puede ser mayor o presidio menor. Privación de libertad. Es aquí donde se mueven las penas. Presidio, en su grado menor, parte de 61 días y llega a 5 años. Y en general las penas se dividen en rangos, ¿sí? Grado mínimo, grado medio y grado máximo, ¿sí? Y la escala va de presidio menor, que va de 61 días a 5 años, ¿sí? Y presidio mayor, que va de 5 años y un día, ¿sí? Es el día que sigue para poder pasar a la escala siguiente, hasta 20 años. Por lo tanto, en general, los delitos que tienen asociados una pena de presidio en su grado menor, es decir, hasta 5 años, tienen beneficios. Aquí se mueven los beneficios. Cuando la pena a la cual la persona es sancionada pasa de 5 años y un día en adelante, no tiene beneficio, ¿sí? Tiene que cumplir efectivamente. O sea, si alguien comete un delito y lo sancionan por 5 años y un día, se va a parar. Solo va a tener la posibilidad de
salir con algunos de los beneficios, que insisto, creo que no es el tema que nos convoca ver eso, va a poder salir en libertad después de la condena. Quiero que vayamos a este esquema que está acá. ¿Qué dice este esquema? Así es como se tramita un proceso penal. Cada vez que ustedes vean las noticias, en términos de que les van a decir, mire, tal persona fue detenida, pasó tal y cual cosa, esta persona fue formalizada. Me imagino que todos esos conceptos los han escuchado alguna vez. Un proceso penal ya formalizado, ¿no es cierto?, parte y se desarrolla de la siguiente manera. Básicamente en dos etapas. Una, que es esta que está acá arriba, que son todos los trámites que se pueden desarrollar mientras el delito está siendo investigado. Y una segunda etapa, que está acá, que corresponde al tribunal en lo penal, en que una vez que fue investigado y no tuvo alguna salida excepcional, va y lo conoce un tribunal distinto al que participó en la etapa de investigación y dicta la sentencia final. ¿De qué trata este procedimiento? Básicamente, todo juicio penal, todo procedimiento penal puede partir o por una denuncia, que significa que la persona afectada o alguien que tomó conocimiento va y denuncia, pone en conocimiento de la autoridad que se cometió un delito. Es decir, le avisa. La denuncia es un aviso. ¿Dónde se puede hacer esto? Se puede hacer en las policías, en investigación o carabineros, y también en la fiscalía. No se hace en el tribunal, ¿sí? Porque el tribunal cumple otro rol. Puede partir también por una querella. ¿Qué significa la querella? Bueno, es bastante más que la denuncia, porque aquí hay que hacerlo con abogado y es una presentación formal que se entrega al tribunal, pero el tribunal la deriva a la fiscalía para que investigue. O puede ser que la fiscalía, tomando conocimiento de un hecho, decida iniciar una investigación. En el proceso penal tenemos tres grandes actores: quien acusa, quien dirige la investigación, quien está a cargo de la persecución penal, que es el Ministerio Público. Y este es el logo que tienen ellos, ¿sí? Entonces, este es el órgano autónomo que, tomando conocimiento de un delito, lo tiene que investigar. Y es este órgano el que dirige a las policías. Entonces le dice, o sea, que llegó una noticia, una denuncia, un parte de carabineros o de investigaciones, o que llegó directamente a través de una denuncia presentada en la fiscalía dice, el fiscal dice, ya, esto necesito que se investigue y por lo tanto se lo mando a investigaciones o se lo voy a mandar a carabineros para que investiguen. Y ellos van a hacer las diligencias que yo le diga que haga y después me van a estar informando a mí. ¿Estamos? Así parte y se empiezan a hacer diligencias. Estas diligencias, en algunos casos, no tienen participación del imputado. Hasta aquí se llama imputado. Ojo, a la persona que van a investigar se llama imputado. Y se hacen diligencias. En algunos casos, esa persona ni sabe que lo están investigando o sabe, pero le da lo mismo porque no lo han pillado. Por ejemplo, alguien que hizo un portonazo, ¿cierto? Alguien que entró y robó en una casa, alguien que en el metro sustrajo algunas especies, alguien que le pegó un apretón a alguien que no le tenía que pegar. Bueno, todos esos delitos se empiezan a investigar, ¿sí? Abusos sexuales, violaciones. No necesariamente tenemos a la persona ahí, pero tenemos que investigar. En esos casos se inicia la investigación por parte del Ministerio Público
Y cuando, bueno, en otros casos también puede llegar la persona detenida, ¿sí? O sea, lo pillaron, infragante. Pillaron cuando estaba saliendo del supermercado, lo pillaron cuando venía saliendo del metro después de haber acosado a alguna chica buena moza, o lo pillaron cuando se estaba vendiendo drogas en la calle. En ese caso, se le presenta y se hace un control de detención. Esa parte no está acá, pero es básicamente se inician las diligencias y una vez que tenemos a la persona individualizada y tenemos claro además que se cometió un delito, se le va a informar de que está siendo investigado. Esa es una audiencia que es la típica audiencia que ustedes escuchan en que las personas fueron formalizadas. ¿Qué significa? Llevaron a un detenido o citaron a la persona que no había sido detenida para que fuera a la audiencia y ahí le dicen, señor, usted está siendo investigado por este delito y usted tuvo esta participación. Casos que están hoy día, por ejemplo, el de Nano Calderón. Ya, lo pescan, lo llevan al tribunal y dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una querella en su contra, tenemos todos estos antecedentes, usted queda, le informamos que lo estamos investigando por parricidio. Ya. Recién aquí, una vez que él toma conocimiento, se pueden tomar algunas medidas en contra de él, privarlo de derechos. En este caso, se llama esto. Lo privamos de libertad. ¿Sí? Ojo, esta privación de libertad que ocurre aquí es una privación de libertad que va a tener que sufrir esta persona mientras se desarrolla este proceso. ¿Estamos? La persona que se va para adentro después de la formalización no ha sido declarada culpable. La persona que se va para la casa después de la formalización no ha sido declarada inocente. Así que ojo con eso, porque muchas veces la gente se queda con la sensación de que la persona fue detenida, lo presentan al tribunal y se va a la casa. Y la indignación es máxima, esto no puede ser. Bueno, esa persona no ha sido juzgada todavía. Y si hay algo que rige todo este procedimiento hasta acá, hasta que se dicte sentencia aquí, o en alguna de las salidas que tiene, que ya vamos a ver, la persona tiene que ser tratada como inocente, no como culpable. ¿Sí? Por lo tanto, si los antecedentes que habían acá en la formalización, que son los con los que llegó el fiscal y que le envió la policía, no eran suficientes, o el delito no parece como tan grave, no necesariamente la persona va a quedar privada de libertad, no se va a ir a la cárcel. ¿Estamos? Entonces, primera actuación que hay en el proceso como obligatoria es la formalización. En algunos casos puede haber una gestión previa a eso, es decir, antes, cuando la persona ha sido detenida y llega al tribunal detenido. Y lo que tiene que hacer el tribunal ahí, antes de esto, es controlar que esa detención estaba bien hecha. Me pidieron, no de la universidad, pero una colega me dijo, oye, háblale a los chicos de cuándo pueden ser detenidos y cuándo pueden ser registrados en sus pertenencias. ¿Ah? Si andan en horas que no debieran andar o andan haciendo cuestiones sospechosas, salvo que aparezca de que están participando en un delito, no se le puede hacer control de identidad a menores de 18 años. Esto no corre para mayores de 18 años, solo para menores de 18 años. Ahora, ¿cuál es el problema? De que muchas veces la apariencia indica que tienen más de 18 años y por lo tanto los van a tratar como adultos y van a exigirles que prueben su identidad. Pero si son menores y es evidente que no tienen 18 años, la policía no debiera poder restringirlos, ¿sí? Ni registrar sus pertenencias, ni detenerlos, salvo que estén cometiendo una flagrancia.
es decir, un delito o que acaban de cometer un delito. En ese caso esto no ocurre. Es solo para avisarles de que si ustedes van caminando con la polola o pololo por la calle y son menores de 18 años, no podría acercarse un policía y decirle, a ver, muéstrame su identidad y qué tiene ahí. ¿Ah? Salvo que estén, que hayan indicios claros de que acaban de cometer un delito. Bien, seguido este procedimiento en que le informaron, se formalizó la investigación, por eso se llama audiencia de formalización de la investigación. No estamos investigando, pero estamos formalizando eso porque le estamos avisando. Se siguen haciendo diligencias y una vez que se terminan estas diligencias, se cierra la investigación. Si el fiscal cree que hay antecedentes para continuar el juicio contra el imputado, que además esto tiene la característica de delito, lo va a acusar. Y se va a presentar formalmente ante el tribunal una acusación donde le indican lo mismo que la formalización, aquí estos están conectados, cuál es el hecho por lo cual se le está acusando y cuál es la participación que la persona tiene en esos hechos. Finalmente, se va a realizar una audiencia de preparación de juicio oral después de esta acusación, que esta es otra que aparece también en las noticias, en que se terminó la investigación y están preparando qué prueba va a llevar tanto la defensa como el Ministerio Público al juicio. Todo esto ocurre ante el juez de garantía. Esta audiencia de preparación de juicio oral también sale harto porque tienen que exponer aquí un poco las partes, cuáles son las cartas que van a jugar en el juicio oral. Y la otra audiencia que hay mucha prensa y que ustedes pueden ver son los juicios orales. Todo esto que está acá ocurre ante un juez de garantía, que es un solo juez. No necesariamente el mismo durante todo el procedimiento, pero estas audiencias las conduce un juez. En cambio, el tribunal oral en lo penal son 3 jueces que actúan como un colegio, actúan como un equipo, ¿sí? Y entre los 3 toman las decisiones. Como ustedes comprenderán, ponerse de acuerdo entre 3 no siempre da un resultado de unanimidad, en que estén los 3 de acuerdo. Entonces, ahí lo que puede ocurrir es que estén 2 de acuerdo y 1 en desacuerdo. Bueno, gana la mayoría. Si esos 2 estuvieron de acuerdo por absolver, se absuelve. Si esos 2 estuvieron de acuerdo en condenar, se condena. Eso es la línea gruesa de un juicio penal. Ahora, volvamos un poco para atrás. En este desarrollo, mientras se está investigando, puede ocurrir, y pasa mucho, en que la fiscalía que está dirigiendo la investigación va viendo los antecedentes y de repente dice, aquí hay este delito, la verdad es que no es un delito rasca. Y no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Lo archiva. O le faltan antecedentes. Cualquiera de estas salidas son más o menos, tienen distintas requisitos, algunas pequeñas variaciones, pero en general puede ocurrir tanto en la orden de no investigar, la decisión de no investigar, el archivo provisional, en que lo va a archivar mientras no aparezcan mejores antecedentes, o lo va a guardar diciendo, mire, este no es el momento para investigar esto porque estoy preocupado de otras cosas más importantes. En muchos casos les llega una carta a las víctimas y les dice, mire, ¿sabe qué? No tenemos mucho de dónde investigar, así que si usted no nos trae personalmente y amarrado al imputado, no vamos a seguir investigando y esto lo vamos a archivar. Estoy exagerando, pero así se siente. Muchas veces la gente que recibe esta carta, donde el Ministerio Público decide archivar provisionalmente, es un poco eso.
decirle a las personas que mientras no se reúnan más antecedentes, no van a seguir investigando. Y por lo tanto, ¿qué hacen? La archivan. No, esa causa no sigue este proceso que les acabo de explicar. Pero también puede ocurrir que durante el procedimiento y respecto de ciertos delitos, sea por la naturaleza del delito o por el nivel de la pena, no son delitos extremadamente graves, se puede tener una salida. ¿Cuáles son estos dos tipos de salida? La suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. ¿En qué consiste? La suspensión condicional es un acuerdo que llega el imputado con el fiscal, ¿sí? En que, dadas ciertas condiciones, el fiscal dice, mire, ¿sabe qué? Te va a dar una oportunidad. Y vamos a suspender, por eso se llama suspensión, esta causa, y si tú cumples dentro de cierto periodo, hasta 2 años, ciertas condiciones, si tú cumples, te portas bien y das cumplimiento, por ejemplo, a tratar de mejorar a la víctima, reparar un poco el daño, no acercarse o cumplir ciertos tratamientos. Bueno, si tú cumples eso en este periodo y pasa el tiempo, este proceso que nosotros seguimos por acá, para ciertos delitos que son de penas menores, vamos a hacer como si no hubiéramos iniciado nada y vamos a terminar la causa por sobreseimiento derivado de la suspensión condicional. Pero insisto, esto es un acuerdo entre el fiscal y el imputado de paralizar la causa por un periodo. Pero existe otra posibilidad respecto de otros delitos. Estos son delitos, básicamente delitos que tienen impacto, algunos también tienen una limitación, afectan el patrimonio. Por ejemplo, algunas estafas, apropiaciones indebidas. Esos delitos pueden terminar por un acuerdo también, pero ya no es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Este es un acuerdo entre la víctima y el imputado. Entonces la víctima dice, mire, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en... ¿Se acuerdan que había hablado de un cuasi delito? Cuasi delito de lesiones, te choqué y te lesioné sin estar curado, o te choqué tu auto estando en malas condiciones, o o te saqué plata y te la devuelvo, una estafa, una apropiación indebida. Bueno, a la persona, a la víctima, en verdad, más que la sanción para el imputado, lo que le interese es que le repare. Y precisamente está esta salida que son los acuerdos reparatorios. En este caso, si hay un acuerdo entre el imputado y la víctima y ese acuerdo se cumple como estaba pactado, bueno, también se le pone término a este juicio y la persona termina sin antecedentes. Esta es una muy buena salida. Hay que buscarla siempre porque, entre otras cosas, pone en relevancia a la víctima. Y aquí la víctima, de alguna manera, en todas estas otras salidas, la víctima no recibe ni uno. Tiene que demandar civilmente, es otro juicio horrible. Pero en este caso, algo se le repara. Y la otra posibilidad es acá, y por eso está esta flecha que está para allá o para acá. La audiencia de preparación del juicio oral, existe la posibilidad de que el imputado reconozca, no la responsabilidad, pero sí reconozca todos los antecedentes que tiene la fiscalía como para seguir en contra de él. Se evita tener que llegar a este juicio oral de acá y llega a un acuerdo con todos en términos de aceptarlo y que el juez lo condene en base a esa evidencia y a una pena que va a ajustar el fiscal. ¿Sí? Por ejemplo,
Si el fiscal estaba pidiendo 10 años, nos obligaba a llegar acá. Pero en esta audiencia de preparación de juicio oral se puede llegar a un juicio abreviado, ¿sí? Aquí, juicio abreviado, donde se reconocen los antecedentes de la investigación y el juez fija una pena que le va a proponer el fiscal, que es menor a esos 7 años. ¿Ah? Le va a proponer 4 años y medio, lo van a condenar a 4 años y medio. Eso es básicamente un juicio penal. Datos a tener en cuenta: pueden iniciarlo por denuncia, querella o oficio. La denuncia se presenta ante la policía o ante el Ministerio Público. Se inicia la investigación, audiencia de formalización. Todas las que ustedes han estado viendo ahora en la tele son normalmente audiencias de formalización, en que le están informando a la persona que lo están investigando, pero a partir de ahí se le pueden aplicar medidas cautelares. Prisión preventiva es la más grave, pero también puede tener reclusión, o sea, cumplir esto en el domicilio, cumplirlo por las noches, no acercarse a la víctima, no visitar ciertos lugares, rendir una fianza. Todo eso pasa después de esta audiencia de formalización. ¿Sí? La otra icono de este procedimiento es esta audiencia que está acá, donde se muestran las pruebas, y después la audiencia de juicio oral, que es la que ustedes también han visto en las noticias, en que ya el juicio oral es la presentación de las posiciones de las dos partes. Normalmente se llega a este juicio cuando no hubo ninguna de estas salidas acá. Y normalmente se llega a juicios en casos graves, ¿sí? Y en el juicio oral las personas pueden salir absueltas o condenadas. Perfecto. Mira, acá nos llega una pregunta, dice, profesor, ¿en qué casos investiga la PDI y en cuáles Carabineros? Ya, investigan según las preferencias del fiscal. Como es el fiscal el que decide y orienta, guía, conduce la investigación, el fiscal, él es, de hecho, el fiscal no, en persona, no desarrolla ninguna investigación. No se sienta él a examinar los antecedentes. Encarga a las policías que lo hagan. Sin perjuicio de que el fiscal sí puede tomar declaraciones, y de hecho las únicas declaraciones que valen en el juicio son las que se toman ante el fiscal. Las declaraciones que se toman ante las policías no son válidas en este juicio oral de acá. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Carolina? Sí, mira, acá hay una pregunta que dice, a veces se escucha en la televisión que dicen que hicieron un delito con dolo. ¿Qué significa eso? Ya, mira, eso tiene que ver con la estructura del delito. Los delitos, que ya les expliqué, son conductas sancionadas y están descritas en las leyes, ¿sí? Eso se llama un tipo penal. Cuando uno habla del tipo penal, está hablando de la descripción que se hace en la ley de una conducta no deseada y a la cual se le asocia una pena. Pero esa conducta yo la puedo cometer con distintas intenciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo a mi enemigo y tengo en mi poder un arma y le disparo con la intención de matarlo, eso es un delito que yo estoy cometiendo con una intención de dañar. Esa intención de dañar se llama dolo, ¿sí? Pero los delitos también los puedo cometer de pavo, ¿ah? Por negligente, por descuidado.
Si yo estoy con un arma y la estoy limpiando, y esto pasa, ha pasado varias veces, las noticias lo van a escuchar, de que había, no sé, un uniformado que estaba ahí en la sala de guardia limpiando su pistola y se le disparó y le pegó un balazo a un compañero. No lo matemos, dejémoslo herido solamente. Bueno, esas lesiones no son hechas con la intención de lesionarlo, de dañarlo, fueron hechas por descuido, ¿sí? Por negligente. En ese caso se habla de culpa. Entonces los delitos son o dolosos o por culpa. Ahora, hay distintos tipos de culpa, algunas que tienen la misma sanción que el dolo, y hay otros que no. Y básicamente en esos casos en que se comete un delito por culpa, se habla de cuasi delito. Por ejemplo, típico el de las negligencias médicas. ¿Sí? El doctor hizo mal la operación y generó ahí un daño en la víctima. Bueno, eso no es propiamente un delito porque no lo hizo con la intención de dañar. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia, la intención. ¿Y en qué afecta? Afecta en la sanción, porque los delitos se sancionan con unas penas y los cuasi delitos con unas penas menores. Perfecto, muchas gracias. Y acá, bueno, hay varias preguntas en realidad, pero dada la hora, vamos a Sí. leer con las dos últimas. Ya hay una que dice con respecto a estudiar la carrera. ¿Es cierto que para poder estudiar derecho uno no debe tener antecedentes? A ver, para estudiar derecho no importa, ¿sí? Uno puede estudiar derecho y recibirse de la universidad sin que los antecedentes sean relevantes. Pero para ser abogado, que es una etapa posterior, que ya no depende de la universidad, depende del postulante, para ser abogado hay que cumplir varios requisitos. Entre ellos, tener el título que te da la universidad, es decir, ser egresado de una carrera de derecho, ya licenciatura. 2, haber hecho una práctica que dura 6 meses y se hace en la Corporación de Asistencia Judicial. 3, no tener antecedentes por antecedentes penales. Por lo tanto, dependiendo de qué antecedente penal es, tendrías problemas para jurar como abogado, ¿sí? Pero sí podrías estudiar la carrera y dedicarte a otra cosa, pero ser abogado, que es el título que te da la Corte Suprema, sí es un problema. Perfecto. Bueno, y vamos a leer la última pregunta de Pablo. Dice, ¿qué pasa cuando los delitos pasan dentro de la cárcel? Pasa lo mismo. Es una conducta típica, es decir, es delito y se sanciona de la misma manera. Ahora, no hay ninguna diferencia de ningún tipo. De hecho, lo que sí puede ocurrir es que, y esto pasa para todos los delitos, están en un contexto y en ese contexto se pueden generar atenuantes o agravantes. ¿Qué son estas? Son circunstancias que rodean el hecho o que tienen que ver con la persona del delincuente, es decir, con atributos propios, que agravan o disminuyen la sanción, la pena. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, si imaginemos que alguien comete un delito en que la pena es de 10 años, pero tiene un agravante, esa pena puede subir a 15 años. Y si tiene una atenuante, puede bajar a 5 años. Estoy exagerando, es solo para mostrar. ¿Sí? En el caso de un delito que ocurra dentro de la cárcel, pueden haber atenuantes o agravantes, pero el solo hecho de cometerlo dentro de la cárcel, en la mayor parte de las veces, son agravantes. Por ejemplo, traficar droga dentro de la cárcel es más grave que hacerlo fuera. Es como hacerlo en un colegio. ¿Cachai? Entonces, ese es un poco el efecto, pero que se permita o se castigue más severamente, no necesariamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estuvo bien entretenido el tema.
Sobre todo, claro, con todos estos casos que habían salido en la televisión, es un tema interesante para poder eh, entender mejor esas noticias que van saliendo. Porque uno, claro, como no maneja mucho este vocabulario, la verdad es que sobre todo ese esquema del procedimiento está súper claro, así es que no nos queda más que, bueno, agradecer la asistencia de nuestros participantes, las preguntas interesantes que realizaron y también agradecer a don Jaime Camus por esta excelente presentación, ya en representación de la Facultad de Derecho de Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Sí, éxito. Toda esta información que ustedes acaban de ver está en la web, la pueden buscar y también están las puertas abiertas a la universidad por si tienen dudas, inquietudes. Es una carrera maravillosa, permite hacer 1000 cosas, no necesariamente ejercer como abogado, y yo la promuevo. Y creo además que en la universidad que nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, con seriedad, con altos estándares de exigencia, así que hay que estudiar, pero vale la pena el esfuerzo. Así que invitados a participar de nuestra carrera y con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Carolina, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, que estén bien.